Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase de Currículum y Organizadores Escolares. En esta oportunidad nos encontramos para trabajar y conocer un poco más acerca del currículum escolar, pero en relación sobre todo a los diferentes tipos de currículum que podemos encontrar en la práctica educativa y también para conocer los diferentes niveles o ámbitos de concreción curricular. En ese sentido, me interesa que, y teniendo en cuenta lo que venimos trabajando también en clases anteriores, me interesa que podamos pensar el currículum en relación a la enseñanza, ¿no? Fuertemente ligado a la enseñanza. Y acá les planteo algunas ideas. Es común que en las escuelas se nos convoca a los docentes a hablar sobre el currículum, ¿no? Entonces se nos pide que pensemos en torno a la forma que le vamos a dar al proyecto de enseñanza, ya sea cuando tenemos que redactar el proyecto curricular institucional, ¿no? El PCI, cuando se discute alguna reforma o de qué manera la vamos a implementar, o cuando aparece algún desacuerdo en relación a qué enseñar o cómo vamos a enseñar, ¿no? Sin embargo, no siempre vamos a tener bien en claro de qué hablamos cuando hablamos del currículum. ¿Se trata del plan de estudios o se trata de los programas de cada asignatura? ¿Se trata del diseño curricular de la jurisdicción o de lo que enseñamos todos los días en el aula? El currículum tiene que hablar de todo lo que sucede en la escuela, pero sobre todo y desde nuestro lugar de futuros profesionales de la educación, me interesa que pensemos desde la escuela y desde el aula. ¿Tenemos nosotros los docentes incidencia en la definición del currículum o es algo que compete solamente a las autoridades y a los expertos? Para responder a estos interrogantes, primero vamos a tener que plantear algunas cuestiones. En primer lugar, conviene tener en cuenta que el currículum es una expresión de la selección cultural que realizan la sociedad y la escuela sobre aquellos contenidos a los que se les da prioridad a la hora de enseñar. Es decir, el currículum no condensa todo el conocimiento universalmente disponible o toda la cultura universal, sino que es un recorte arbitrario, una selección que se realiza en un determinado momento histórico para definir cuáles serán aquellos aspectos de la cultura considerados socialmente relevantes, ¿no? Y necesarios de ser enseñados y por lo tanto aprendidos. Otro aspecto que es preciso analizar es la tensión que se suele producir entre el carácter prescriptivo del currículum como un documento público, oficial, que enmarca y que establece lo que todos deben aprender, y su carácter abierto, ¿no? Como una propuesta que se recrea en cada escuela y en cada aula. Entonces, por un lado no podemos desconocer que hay un marco curricular que organiza el sistema y reúne contribuciones que de otra forma serían muy difíciles de articular a nivel local. Pero tampoco se puede negar el aporte singular que los individuos y las instituciones realizan a esa construcción de lo común, ¿no? De lo público. En esa relación, nos dice Flavia Terilli, entre prescripción y apertura es que se juega la posibilidad de una enseñanza que simultáneamente aporte a lo común, a lo que todos deben aprender, pero que también contribuya a que cada uno pueda recrear y nutrir eso en común, pero desde su propia posición, desde su propio contexto y su visión original, para que el currículum pueda ir redefiniéndose desde un enfoque plural y democrático. Entonces, y teniendo en cuenta lo que ya venimos resaltando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de currículum escolar? Bueno, como ya lo veníamos anticipando, el currículum constituye un documento público
que expresa, que manifiesta los acuerdos sociales sobre lo que debe transmitirse a las nuevas generaciones en el espacio escolar. La transmisión de la cultura es un asunto muy importante para la sociedad, por lo tanto, trasciende lo que cada institución o cada docente pueda resolver por sí mismo, ¿no? Esto suele ser motivo de tensiones en las escuelas, muchas veces tironeadas por las demandas de las familias o del contexto, cuando estos no están de acuerdo con lo que se enseña en la escuela o lo que se debe enseñar o de qué manera se debe enseñar, ¿no? Un caso muy concreto y muy puntual que se viene desarrollando en los últimos años es, por ejemplo, la enseñanza de ESI en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del currículum escolar? Tenemos, por un lado, hacer explícitas las intenciones del sistema educativo, cuál es la tarea, cuál es la función, el mandato del sistema educativo y de la escuela. Y por otro lado, orientar la práctica pedagógica en relación a qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Entonces, focalicemos un poco más. El currículum es un documento público, entonces, que busca organizar y regular lo que sucede en la escuela, ¿no? Permite ver qué tipo de organización le damos a los saberes, en la secuenciación didáctica, por ejemplo, qué tipo de experiencias educativas vamos a ofrecer a nuestros alumnos y qué vínculos vamos a establecer con el mundo que nos rodea, ¿no? El currículum fija patrones de relación, formas de comunicación con el otro, grados de autonomía académica. Entonces, es un mapa que orienta la organización escolar, porque no solo establece contenido, sino que también establece horarios, distribuye tareas, autoriza voces y discursos. El currículum no es solo esto, sino que además incluye todo lo que sucede en la escuela, ¿no? Hace referencia a todas las experiencias no escritas de enseñanza y aprendizaje. Esto ya lo habíamos visto, lo habíamos anticipado un poco en clases anteriores, ¿no? Sabemos que en la escuela se aprenden muchas más cosas y otras cosas de lo que nos dicen los planes, los programas y los libros de texto. Entre otras cosas, se aprenden, por ejemplo, modos de relacionarnos con el otro, de percibirnos a nosotros mismos y a los otros en el espacio escolar, en el espacio social, de actuar frente a las normas, de plantear los acuerdos, los desacuerdos, los disensos. A veces esos aprendizajes son explícitos y otras veces van a ser implícitos, no van a estar del todo claros. A veces son productivos y otras veces pueden generar resistencias y violencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de currículum que podemos reconocer, que podemos encontrar en la práctica de enseñanza y en el ámbito escolar? Tenemos por un lado el currículum prescripto o explícito, aquel que aparece claramente reflejado en los documentos oficiales. Es un currículum manifiesto que indica tanto las normas legales, es decir, las leyes de educación y todos los decretos y resoluciones. También expresa los contenidos a enseñar. Allí vamos a encontrar los diseños curriculares, los proyectos educativos y también el programa que cada docente desarrolla en el aula. Es decir, un currículum que se encuentra claramente explícito y manifiesto, ¿no? Por otro lado tenemos el currículum nulo. Dentro del currículum nulo vamos a encontrar todas aquellas ideas, conceptos, valores que pueden estar escritos, pero que no se desarrollan ni aparecen manifiestos en las prácticas escolares, ¿no? Se pueden ausentar por diversos motivos. Esta omisión puede ser intencional, porque, por ejemplo, el docente o la escuela no está de acuerdo con lo que dice la norma,
o la omisión puede ser involuntaria o por falta de tiempo, etc. Por otro lado, tenemos el currículum oculto. Este es un currículum que para conocerlo, para entenderlo, hay que desocultarlo, ¿no? Hay que hilar muy fino y leer entre líneas para reconocerlo. Son aquellos conocimientos, destrezas, actitudes, valores que se adquieren mediante la participación del sujeto en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Se refiere a todos aquellos aspectos de la vida cotidiana en la escuela que no están previstos en el currículum prescripto, pero que sí van a estar presentes en cualquier tipo, digamos, de intervención educativa, ¿no? Son aquellos conceptos que subyacen a la práctica, que aparecen, o aquellos significados que se cuelan a través del discurso, ¿no? De la práctica, de las actitudes de cada docente, de cada directivo, ¿no? Y por otro lado tenemos el currículum real. El currículum práctico real tiene que ver con lo que efectivamente se lleva a la práctica, ¿no? La puesta en práctica del currículum formal con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere el ajuste entre el plan curricular y la realidad cotidiana del aula, ¿no? Se trata del medio por el cual cada docente resuelve la enseñanza, ¿no? De qué manera va a desarrollar los objetivos de su materia, de qué manera va a lograr que los alumnos aprendan.